Estamos con Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile, de la AMUCH. He conversado tantas veces con Rodrigo ya y lo hemos visto ahí en el tema de educación tan importante. Rodrigo, primero que nada, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Iván, buenos días. Gracias por esta invitación. Quiero, por supuesto, agradecer también a la gente de Ingram, ¿cierto? A Marco Tesa, ¿cierto? Como su representante en Chile, por esta invitación. La verdad es que me invitaron hace varias semanas atrás, Ya. pero la verdad es que los tiempos de los alcaldes últimamente, la verdad es que están bien movidos. Así que marqué en la agenda ahí de manera bien robusta que estaba este seminario, porque por supuesto encuentro que es tremendamente interesante. Me conecté hace algunos minutos, pude escuchar, ¿cierto?, a José Miguel y también a Wilson. Me parece que son enfoques muy interesantes y vamos a tratar también de matizar un poquito desde lo local cómo estamos viendo, ¿cierto?, lo que está sucediendo, sobre todo con los sostenedores municipales, que representan un tercio de los sostenedores del país, de estos casi, ¿cierto?, 3.600.000 alumnos que están sin clases desde marzo, y que un tercio de aquellos alumnos pertenecen, ¿cierto?, a la educación pública municipal. Bueno, ahí Rodrigo, usted, y vamos a decirlo, ¿ah? Yo lo decía en la presentación y cuando hablábamos de las clases al comienzo, ustedes como alcaldes jugaron un papel bien importante, ¿no? Al determinar que no era el momento para seguir en clases, porque efectivamente había un temor y una posibilidad de contagio que era muy real, y ahora está empezando a haber algunos atisbos, y yo voy a decirlo así, atisbos solamente de que eventualmente se discutan protocolos para regreso. Primero me gustaría que tú nos dijeras cuál ha sido el rol, crees tú, que ha jugado las tecnologías en general en esta crisis dentro de los municipios. Tanto ustedes como primera puerta de entrada del ciudadano con la autoridad, ustedes son la primera puerta de entrada, el primer contacto con la autoridad son ustedes el alcalde, pero además ustedes son proveedores de muchos servicios públicos. Entonces, la tecnología tiene que jugar un rol fundamental en esta crisis. Me gustaría que tú me dijeras cómo lo has visto y cómo se han ido adaptando. Lo primero, Iván, hay que señalar de que esto ha tenido, lamentablemente, o afortunadamente, porque efectivamente yo creo que los procesos se pueden ir mejorando en virtud de ciertas experiencias concretas, pero el ensayo y error ha marcado justamente esta crisis sanitaria en muchos aspectos. Hemos tenido que ir probando. ¿Ah? Cuando nosotros los alcaldes pedimos la suspensión de clases en marzo, efectivamente sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba basado básicamente en las emociones de los apoderados, de padres, de madres, ¿cierto? De apoderados en general, de la abuela, de la casa. Y sabíamos que esto era bastante transversal. Estaba ocurriendo, el temor era transversal, el temor estaba instalado en sectores populares, pero también el temor estaba instalado en los colegios tal vez más costosos, ¿cierto? El sector oriente de la capital. Porque la sensación, el instinto de proteger a sus hijos no tiene fronteras, no tiene clase social, no tiene ingreso y no tiene muchas veces comuna de residencia. La gente y los padres y apoderados querían proteger a su hijo y por eso nosotros planteamos. Pero al mismo tiempo, Iván, nosotros sabíamos el desafío que se nos venía, porque no significaba esto de, bueno, suspendamos las clases, todos para la casa, y la verdad es que de ahí no nos olvidamos de los niños hasta tal vez hasta fin de año o hasta el 2021. Sabíamos que había un desafío tremendo. Y también sabíamos, y esto también lo conversamos muchas veces, Iván, contigo, seguramente en muchas entrevistas, que la inequidad territorial, la inequidad social, ya golpeaba fuertemente, ¿cierto?, las oportunidades en el aula física. Yo escuchaba con mucha atención lo que planteaba José Miguel Wilson con respecto, ¿cierto?, a esta nueva arquitectura, me parece que es muy interesante. Pero si golpeaba la inequidad territorial y social las aulas físicas o la dependencia de ciertos sostenedores, con mayor razón iba a golpear las aulas virtuales o los domicilios de las personas, dependiendo lamentablemente del lugar donde estaban viviendo, donde estaban, ¿cierto?, aproximándose a sus ingresos, a su falta de trabajo, que era cosa de proyectar el futuro, lamentablemente lo que estaba trayendo la pandemia, si uno miraba tal vez experiencia de Europa. Pero ahí está, ante tu pregunta, Iván, tal vez la respuesta tiene que ver con que el ensayo y error, sumado a la inequidad territorial y social de los sostenedores, ha marcado lamentablemente que esa diferencia que veíamos pre-pandemia, pero sí estaban arriba de la mesa para el estallido social, se fueron exacerbando, lamentablemente. Y hoy día vemos cómo, lamentablemente, un alto porcentaje, según una encuesta que hicimos como muchos, se la puedo compartir después,
un alto porcentaje, más del 70% de los padres apoderados, ya en abril consideraban que la educación a distancia no estaba cumpliendo con los estándares mínimos de calidad. Un alto porcentaje, más del 60% también de los apoderados, una cosa bien dramática, había declarado en ese tiempo de que los sostenedores, vale decir, los colegios donde tienen a sus hijos, ya sea municipales, ¿cierto?, particulares subvencionados en su gran mayoría, no habían tomado contacto tampoco con la familia. O sea, porque aquí nosotros creemos, efectivamente, que todos los colegios tomaron contacto con su familia, que todos los colegios tomaron contacto con los apoderados para decirle estas son las guías, así va a ser el proceso educativo, y lamentablemente mucho más de la mitad de estos alumnos, ¿cierto?, de estos 3.600.000 alumnos, sus familias no fueron contactadas en los primeros meses para poder planificar una educación a distancia. ¿Y por qué? Porque efectivamente nos sorprendió la pandemia en muchos aspectos de la vida cotidiana, y uno de ellos, fundamentalmente, Iván, tiene que ver con la educación a distancia, en donde lamentablemente yo he visto esfuerzos de profesores que hicieron su YouTube, ¿cierto? Otros hicieron, no sé, distintas plataformas. Entonces, esta situación, como nos sorprendió, tuvo que ver con los recursos, con la creatividad, también algo muy importante, ¿eh?, con las capacidades de la familia, porque esto de apoyar a los niños en la educación a distancia tampoco, lamentablemente, tiene sector socioeconómico, Iván. O sea, uno ve familias de sectores populares que lamentablemente han perdido su trabajo, que están muy angustiados, que no tienen la motivación, las herramientas para apoyar a su hijo, pero también en el sector alto uno ve ambos padres que trabajan todo el día, están muy estresados, trabajando de la casa, recibiendo un sueldo, no han tenido tal vez merma, pero tienen poco tiempo para involucrarse. Entonces también esto obviamente involucra a la familia, Iván. No, tocas tantos puntos, Rodrigo. Hemos hablado de transformación digital, lo que tiene que hacer el gobierno. Hemos hablado también de cómo poner a disposición, eh, democratizar, como decía José Miguel, las tecnologías y no elitizarlas. Pero hay desafíos que son enormes. Y yo ahí me voy a colgar de un concepto que tú sacaste a colación y que nosotros lo hablamos tantas veces a propósito del estallido social, que es la inequidad territorial. Es tan distinto implementar la teleeducación en el Santiago urbano del sector oriente, vamos a decir algo, que en el Chile rural de los lagos o de los ríos, por decirte. Hoy día incluso lo que estábamos viendo, estas escuelas que se empiezan tímidamente a abrir, una en Aysén con 5 alumnos, mira, con 5 alumnos en Aysén, en una comuna donde nunca había un caso. Otra en Rapa Nui, donde desde el 18 de abril no hay casos y por su condición insular naturalmente pueden hacerlo. Entonces, allí te quiero hacer una pregunta, porque ustedes como municipio, ustedes son proveedores de enorme cantidad de servicios. Yo insisto en eso porque la verdad es que mucho de lo que estamos hablando hoy día de educación, de trabajo, de bonos, de focalización del gasto público, pasa por y a través de ustedes los alcaldes, a través tuyo, que preside la Asociación de Municipalidades. Entonces, efectivamente allí hay una situación que es muy importante, que es cómo hacer, y me voy a colgar de lo que decía José Miguel, cómo democratizamos y no elitizamos esta tecnología, cómo hacemos que la inequidad territorial no redunde en esta brecha digital más profunda. Yo creo que la pandemia trajo oportunidades que son muy concretas, muy reales para el Estado, pero para eso, primero, Iván, creo que hay que tener una discusión que también lo hablamos para el estallido social, y los que estamos en el municipalismo lo venimos hablando hace más de una década, que tiene que ver con la modernización del Estado. ¿Ya? Yo creo que uno de los grandes problemas que estamos cometiendo en los debates a nivel nacional, y que hoy día, por ejemplo, con respecto al tema incluso de la AFP, ¿cierto?, y con otro tipo de debates que se están dando, es que lamentablemente estamos tomando los temas como si fuera una lista de supermercados. Por ejemplo, conectividad. A ver, entonces hablamos con la empresa y vemos dónde están las zonas rojas, dónde no está llegando el Internet, pero no estamos entendiendo que esto es un problema mucho más complejo. Vale decir que cuando tú pones un input en sistemas complejos, no sabes, ¿cierto?, a ciencia cierta dónde va a estar el output, porque están tan concadenados los fenómenos que efectivamente a veces tratamos de resolver los temas como si fueran listas de supermercado. Yo creo que ese es el gran error que tenemos como sociedad hoy en día. Estamos viendo los problemas de manera aislada. ¿Y por qué te lo digo? Porque la modernización del Estado se hizo muy evidente para las crisis. La crisis social y la crisis sanitaria requerían estados más flexibles ya. Y lamentablemente hemos perdido meses en discusiones que si hubiésemos tenido estados modernos, flexibles, por ejemplo, la trazabilidad, tan manoseado, ¿cierto?, en su momento, cuando los alcaldes pedíamos los datos. ¿Y qué se nos dijo por mucho tiempo? A propósito de datos, ¿cierto? Aquí estamos hablando ya de tecnología también. Eh, queremos saber quiénes son las familias. No, es ilegal porque existe una ley que protege los datos. Nosotros vamos a encargarnos de todo esto. Los municipios, no por ahora. Bueno, hoy día
hoy día nos están rogando que por favor nos sumemos. Y están llegando recursos para hacer trazabilidad. Y esa trazabilidad lo hubiésemos hecho 3, 4 meses, reconociendo que hay muchos municipios que le hicieron igual, pero no tuvimos la información oportuna, ¿ya? Entonces, un Estado rígido, al igual que una construcción rígida, sufre más cuando hay un terremoto que la que es flexible y se mueve, se adapta y da soluciones. Y este es un Estado, lamentablemente, Iván, en muchas materias, ley migratoria, te podría nombrar muchas cosas, pero un Estado que da respuesta ochentera a demandas millennials. Ese es nuestro gran problema en Chile. Y quienes somos, tal vez, hoy día, los que estamos en la primera puerta, lo que tú decías, ¿cierto? La primera puerta de que la gente golpea, somos los municipios, y lamentablemente los municipios chilenos somos de los menos autónomos del mundo, justamente en las materias que la gente más requiere. Entonces, pero así, hablando también y conectándolo con el tema de tecnología, y a lo mejor nuestros amigos, cierto, panelistas, que son expertos mucho más que yo en esto, los municipios podemos ser grandes proveedores de datos. Los municipios en Chile tenemos una cantidad de datos que están absolutamente subutilizados. Estamos sentados en pozos petroleros, ¿cierto? Y tenemos el auto sin benzina. Porque, porque los datos que tenemos los municipios pudiesen generar, ¿cierto? Algoritmos predictivos, pudiesen alimentar, ¿cierto? Inteligencia artificial que pudiese solucionar mucho más allá el problema de la gente. Por ejemplo, nosotros con los datos que tenemos en Chile, los municipios pudiésemos tener efectivamente la capacidad de a lo mejor predecir justamente, por ejemplo, temas de violencia intrafamiliar. Pudiésemos predecir también situaciones de riesgo social para nuestros niños que hoy día, Iván, tú lo sabes mejor que yo, se discute en los medios en los efectos de la delincuencia, los efectos de la droga, pero eso es la punta del iceberg. Hoy día en nuestras comunidades tenemos falta de oportunidades, hoy día en nuestras comunidades hay falta de factores protectores que pudiésemos trabajarlo mucho mejor. La educación es clave en eso, pero también comparto con algunos de los panelistas que escuché que efectivamente hay que avanzar en una nueva educación. Y por eso, como Asociación de Municipalidades, hemos aprovechado la reunión con el ministro Figueroa para proponer un plan nacional de educación a distancia que involucre no solamente los nuevos planes de estudio, los nuevos contenidos que se requieren para el futuro. Efectivamente, comparto, ¿cierto?, que los niños hoy día están en otra dinámica muy distinta, incluso generaciones medias como yo estoy de los 40 y tantos, ¿cierto? Entonces, nuestros hijos están absolutamente en otra línea, ha sido exponencial el cambio. También hay que verificar cómo estamos formando nuestros profesores. Nuestros profesores se están preparando, los profesores que hoy día se están formando, se están preparando para esa realidad del futuro. Algo muy importante, la familia, Iván. Si la educación a distancia, con la cual comparto el concepto, Iván, creo que la educación a distancia llegó para quedarse y va a ser un complemento muy importante, más allá de que se vuelva presencialmente a las clases, va a ser un complemento fundamental. En las universidades ya tomaron la definición. Me toca compartir con rectores en la mesa social COVID que han dicho, o sea, la educación a distancia llegó para quedarse y más allá de la vacuna o no vacuna, nuestro foco va a estar fuertemente orientado a aquello. En los colegios creo que también. Eh, pero estamos formando a la familia está entendiendo el rol de coayudar, de coeducar, o lo están viendo como, oye, que termine luego esta cuestión porque es un cacho, no quiero más, estoy estresado, no me quiero involucrar, porque además los papás y las mamás que trabajan en la casa, los que tienen la suerte todavía de recibir su sueldo y trabajar, están trabajando mucho más que antes. Entonces, y aquí, solamente terminado con esto, Iván, lamentablemente por una realidad tal vez de mecanismo de defensa del ser humano, te has dado cuenta que todo lo estamos como planificando a 3 meses. En marzo, acuérdense lo que hablábamos. No, si en 3 meses vamos a estar mejor. No había ninguna razón, ni técnica, ni económica, ni sanitaria, para pensar que en junio va a estar mejor. Y ahora, tus mismos colegas me están entrevistando a fin del mes pasado que junio era el nuevo marzo, que el permiso de circulación terminaba, ¿cierto? Y bueno, y ahora estamos proyectando, no, si ahora parece que para el 18, yo lo dije en una entrevista, causó mucho escozor, dije, sinceremos, este año es muy difícil volver a la educación presencial. Por ahí algunos se enojaron conmigo, pero lo dije básicamente por tres temas. Primero, no va a haber vacuna este año. Segundo, los anticuerpos son muy menores a lo que se pensaba que iban a haber. Y tercero, los protocolos. Los protocolos tienen que ser tan exhaustivos, tan quirúrgicos en el ámbito de la salud, perdón, de la educación, que implementarlos con todos los sostenedores, porque no es lo mismo implementarlo en el sector oriente, en un colegio obviamente caro, ¿cierto?, con infraestructura, que
que en la escuela 258 República de Francia, ¿cierto? Acá en la Roerken, en la Villa Francia. Entonces, obviamente que los protocolos son muy distintos y eso va a impulsar de que tengamos que trabajar un plan nacional de educación a distancia, pero estandarizado, que podamos medirlo, que la familia, que los alumnos sepan a qué se están exponiendo desde el punto de vista de la evaluación, de la estandarización, porque hoy día cada colegio, cada sostenedor hizo lo que pudo. Y eso impide hacer mediciones, obviamente, mucho más concretas. Sí, Rodrigo, y para no dar, como tú dices, soluciones ochenteras a demandas millennial, ustedes también, como alcaldes, tienen un papel fundamental en la educación. Tú decías, claro, evidentemente están sentados sobre un pozo petrolero de datos porque la cantidad de información que tienen los alcaldes sobre los vecinos podría servir para tener modelos predictivos, como dices tú, de a lo mejor violencia intrafamiliar, pero también, por ejemplo, de las carencias digitales que van teniendo nuestra población, porque efectivamente ustedes saben perfectamente bien los lugares donde la conexión digital es mejor que donde es más débil, saben con relativa certeza cuántos integrantes de una familia trabajan y cuántos no, cuántos siguen teniendo un sueldo y cuántos han tenido que recurrir a algún tipo de subsidio, saben, pueden llegar incluso a saber cuántas unidades tecnológicas hay por casa, si es que hay un computador o dos. Entonces, efectivamente, para no dar estas respuestas ochenteras, como dices tú, a demandas millennials, ¿cómo están ustedes como municipalidades? Y con esto te pido que nos acotemos enfrentando el desafío de la educación. Ustedes son sostenedores también. Tienen un papel importante que jugar allí. Y no es lo mismo el desafío de la educación superior, sea primaria, o sea, perdón, sea profesional, sea tecnológica, de la naturaleza que tú quieras, que la educación escolar. Y también es muy distinto la media, la escolar y la preescolar, con todas las diferencias que ello implica. ¿Cómo ustedes como municipalidades, como proveedores, que también son de educación, como sostenedores, enfrentan este desafío? Bueno, el gran desafío, Iván, yo creo que es un desafío que es histórico, pero que hoy día se exacerba mucho más, que es poder lograr darle a nuestros alumnos las mismas oportunidades que puedan tener alumnos de comunas más acomodadas. Yo creo que ese, por lo menos, siempre ha sido la filosofía aquí en la comuna y cuando uno conversa con muchos alcaldes también trata lo mismo. Nosotros, por ejemplo, todos los años, bueno, este año nosotros tenemos un convenio con la Fundación Real Madrid, por ejemplo. Todos los años va una delegación de niños de acá a la comuna a Madrid, lo recibe el club, hacen sus actividades, tenemos también convenios con torneos en distintas partes de Europa, tenemos intercambios con el Departamento de Educación de Nueva York, en donde han ido directores, alumnos, presidentes de centro de padres. O sea, tratamos de, obviamente, empujar el carro. Acaba de llegar, no, el año pasado fue una delegación de niños a Nueva Zelanda, por ejemplo, a hacer estos mismos programas que hacen las familias que le pueden pagar a los niños, estar un mes aprendiendo inglés. Cambiamos, ¿cierto?, la forma de aprender. O sea, nosotros tratamos de dar las mismas oportunidades. El problema está, Iván, cuando se adelanta esta era digital. Hay muchos expertos aquí, muchos más expertos que yo, pero dicen que de aquí a fin de año vamos a tener un adelanto en la tecnología como si hubiesen pasado 5 años, ¿cierto? Me pueden corregir ese dato, yo lo leí por ahí en algún momento. Bueno, eso es un tremendo desafío, porque justamente nuestros establecimientos no todos siempre tienen la posibilidad de estar a la altura de las tecnologías. Primer desafío. Pero segundo desafío también entender, y acá también quiero invitar a la reflexión también a las personas que han expuesto y a las personas que están mirando, de que no solamente, el gran desafío, Iván, no solamente entender que cuando uno soluciona un problema en el aula, ya sea presencial o virtual, cuando uno soluciona y mete más tecnología en el aula, ya sea presencial o virtual, está solucionando necesariamente las carencias de ese niño, de esa niña, de ese joven, carencias de orígenes. Porque si a ese niño le estamos dando el casco para la realidad aumentada, ¿cierto? Me parece espectacular avanzar en esa tecnología. O le estamos dando tecnología, nosotros tenemos un convenio con Google en uno de los colegios, reemplazamos todos los cuadernos, fantástico. Y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Pero hay que entender que muchos de esos niños, lamentablemente, después de las 4 o las 5 de la tarde, se van y viven en un CITE donde hay 50 familias que tienen un baño. ¿Cómo compatibilizamos la realidad también de origen? ¿Cómo ponderamos que ese niño puede estar siendo vulnerado en sus derechos? No en el aula. En el aula a lo mejor está punteando y efectivamente está con oportunidades top, pero cuando sale a su casa se encuentra con una realidad de una vulnerabilidad tremenda. ¿Cómo promediamos eso? ¿Cómo lo incorporamos al análisis? ¿Cómo entendemos que vienen de familias vulnerables, que muchas veces los padres son drogadictos, que los padres abusan, que los padres los golpean, que los padres no tienen la capacidad? O sea, tenemos que ser capaces, cuando hablamos de educación,
no solamente focalizarnos en el aula, hoy día virtual, mañana presencial o mixta, sino que también entender los contextos de estos niños y tener obviamente una visión sistémica de cuál va a ser el enfoque educativo de aquí a mañana. Emparejar la cancha, sea esta cancha virtual o sea cancha analógica, pero hay que emparejar la cancha. Rodrigo Delgado, alcalde de Estación Central, presidente de la MUCH, te quiero dar las gracias por compartir con nosotros tu visión. Por supuesto, es muy importante también saber cómo se trabaja en el gobierno local con las tecnologías. Muchas gracias, Rodrigo.